Nosotros, dependiendo del tamaño, así dividimos. Nosotros nos gusta colocar una densidad celular que son de 5 a 8 millones por centímetro cuadrado. Esto no está tomado al azar, sino que se ha visto en varios estudios de investigación que hemos hecho en la casa, y además luego nos lo han corroborado otros estudios, que cuantas más células haya, mejor. Por eso nosotros hemos considerado que era muy bueno aumentar el número de células por centímetro cuadrado, y así en la primera cirugía, cuando valoramos la lesión, pues tenemos una lesión de 2 por 2. Pues ya sabemos cuántas células necesitamos, y así se lo hacemos saber a nuestro personal de la Sala Blanca para que ellos cultiven hasta conseguir ese número celular. Nosotros, la verdad es que al ser un centro, yo creo que de referencia en España, tenemos muchas lesiones de cartílago que han venido aquí a tratarse. Nosotros llevamos realizando esta técnica de cultivos de condrocitos desde el año 1996, con una primera técnica que no era nuestra, era sueca. Después los suecos lo vinieron a Estados Unidos, hacíamos la técnica ACI, que era un cultivo en líquido. Después pasamos a una técnica MACI, que ya era una técnica alemana, hasta luego llegar a nuestra técnica. Y desde el año 96 ahora, pues llevamos 410 rodillas operadas, 43 tobillos me parece que son, y 2 caderas. Cuando ya tenemos las células y el laboratorio nos confirma que tenemos la muestra suficiente o el número de células suficiente para poder implantarlo, hacemos la segunda cirugía. Esta segunda cirugía es muy importante. Hay que planificarla muy bien por parte del médico, y lo que tenemos que valorar es si podemos hacerla por artroscopia o no. Esto va a depender mucho de la lesión, del tamaño de la misma. No es lo mismo poder tratar una lesión de 2 centímetros que de 4 centímetros. Pues por artroscopia una lesión de 4 centímetros no se puede hacer, pero sí se puede hacer una lesión de 2 centímetros. Y luego también en donde esté localizada la lesión. Si es una lesión muy posterior, no llegamos bien por artroscopia y hay que abrir la rodilla. Y en muchas ocasiones lo que hacemos es mini open, que no es ni cirugía cerrada ni abierta. Es una cirugía que viene a ser unos 4 o 5 centímetros, no es más, y con ello conseguimos una buena visión de la lesión sin hacer una artrotomía grande de la rodilla. Entonces, en esa segunda cirugía, lo primero que hacemos es pues ver otra vez la lesión, hacer nuestras mediciones, limpiar la lesión de tejido cicatricial y colocamos otra vez en la lesión la membrana con las células. Eso es muy importante porque en quirófano nos viene por un lado la membrana y por otro lado las células. Y lo que hacemos es, una vez que hemos visto la lesión, la hemos limpiado del tejido, hemos quitado el tejido cicatricial y malo, y hemos colocado y hemos visto el tamaño de la lesión, lo que hacemos es cortar la membrana del tamaño del defecto, y en esa membrana ya cortada de ese tamaño colocamos las células, de tal manera que no perdemos ninguna célula. Esto es diferente a las técnicas que había previamente, y por eso hemos querido modificarla para mejorarla. Entonces, una vez que tenemos la membrana, lo que hacemos es como un tipo parche de bicicleta, lo colocamos en el defecto y lo cosemos alrededor, de tal manera que rellenemos la lesión de cartílago que tenía el paciente. Lo suturamos alrededor y lo sellamos con Tissuecol, que es como un pegamento biológico. A ver, la indicación yo creo que es muy clara. Son lesiones de cartílago circunscritas, o sea, no podemos tapizar rodillas, tenemos que conseguir, o sea, que haya lesiones en un momento concreto, no es para una artrosis de rodilla. Entonces, ¿para qué está indicada esta cirugía? Pues yo creo que la indicación princesa es la osteoconditis disecante. Es un paciente joven, son pacientes que en muchos casos tienen 15 años, entonces necesitamos hacer una solución. Y la solución no son las perforaciones o las microfracturas, que producen una cicatriz. Esa cicatriz puede funcionar gente más mayor, con poca demanda funcional, en lesiones pequeñitas, pero en la osteoconditis disecante, que son lesiones profundas, lesiones en gente joven, tenemos que dar una solución para intentar conseguir un cartílago regenerado, o sea, un tejido cartilaginoso con colágeno tipo 2, con variedad de hialina. No podemos conseguir una cicatriz porque eso no va a producirnos una buena función articular a la larga, ¿no? Entonces, la osteoconditis disecante, luego en lesiones traumáticas, todos tenemos pacientes que hemos operado de un ligamento cruzo anterior y en el mismo mecanismo lesional del ligamento cruzo anterior salta el cartílago. Condilo femoral externo, condilo femoral interno. Y muchas veces entras a hacer una plástica del ligamento cruzado anterior y dices, madre mía, este chico, ¿qué lesión tiene en el condilo femoral interno? O pacientes con luxaciones de rótula, que también al salirse la rótula ha saltado el cartílago y tiene una lesión de cartílago. Esas son las indicaciones ideales. ¿Qué otras indicaciones hay?
Hay otras indicaciones que yo creo que también un poco dependen mucho del paciente y también de la actividad física que tenga el mismo, ¿no? Cuando ya son pacientes que les falta el menisco o tienen desalineaciones en varo o en valgo, ahí ya tenemos que tener cuidado, porque si la lesión es en un cóndilo femoral interno y hay un varo de rodilla, corrige la alineación, porque si no lo que le vayas a hacer en el cóndilo femoral interno va a ir mal. O, igual digo, en el cóndilo femoral externo en un valgo. Tenemos que corregir la alineación primera, si no, no vamos a conseguir unos buenos resultados. En el tobillo, ¿qué otras indicaciones? Pues cuántos pacientes tenemos con inestabilidades crónicas de tobillo, el paciente que está ahí, venga, no, es que tengo esguinces de repetición y todos los años tengo uno, y llega un momento que tienen una lesión en el astrágalo, una lesión de cartílago del astrágalo. Pues evidentemente podemos tratar la lesión del cartílago, pero o estabilizamos el tobillo y le hacemos un gesto en el ligamento lateral externo para que el tobillo no vuelva a tener esguinces de repetición, o si nosotros arreglamos el cartílago y sigue teniendo los esguinces, no vamos a arreglar nada, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante, la técnica Princes es osteoconditis disecante o lesiones traumáticas, pero si también tenemos otras lesiones asociadas, como pueden ser inestabilidades, como pueden ser desalineaciones, primero tenemos que tratar ese tipo de lesiones antes de hacer un implante de cartílago.